Gracias, buen día. Si nos quieres dar un mensaje de bienvenida, doctor José Castillo, adelante. Sí, agradecer nuevamente pues a la fundación de nuestros hermanos mexicanos por el apoyo pues que nos están dando con este primer curso de formación política e ideológica como lanzamiento pues de nuestro centro de estudios sobre políticas progresistas. En el día de hoy estamos transmitiendo desde un hotel de la localidad donde se está celebrando el directorio nacional del partido. Como ustedes comprenderán, pues algunos de los miembros de esta fundación son parte de ese organismo entre congresos, ¿verdad? Que en el día de hoy pues está determinando la fecha del próximo Congreso Nacional del Partido, que será el próximo año. Así que esto no estamos transmitiendo de nuestras oficinas, sino que estamos transmitiendo de un local cerca de donde se está desarrollando esta actividad. Y quisiéramos pues que disculpen al compañero Ford, que dentro de un rato pues tendrá que ir a hacer su comparecencia allá, pero yo me quedaré pues atendiendo y facilitando todo lo relativo a al curso. Así que muchas gracias a Montalbán, Irán y el compañero profesor por todos los conocimientos pues, que están brindando a nuestros compañeros del partido y del Centro de Estudios de Políticas Progresistas. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Si no hay ningún otro mensaje por parte de ustedes, me gustaría darle la palabra al doctor Enrique. Retomando que esta es la última etapa del primer curso. Ojalá tengan todos la información, el material que se les ha compartido y como lo hemos hecho en otros cursos, sus comentarios al final, por favor. Te digo esto, todo está metido ahí. Está el cargador por si. Bueno, buenos días. Una disculpa por el retraso, pero tuvimos problemas técnicos. Toda esta semana fue negra para la tecnología. Llegué a estar sin celular, sin computadora. Bueno, regresé a la edad de piedra y tenía 2 horas tratando de acoplar los sistemas y no podía. Y me prestaron una computadora viejita y aparentemente vamos a poder trabajar bien. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de América Latina, que es mi verdadera pasión. Y toda mi vida pues me he dedicado a estudiar América Latina. Incluso en un libro que publiqué hice un ensayo sobre Panamá, sobre la formación del Estado Nacional panameño, entonces, donde pues retomo la tesis. Obviamente no es original mía ni nada, sino que pues quería contribuir a la fundamentación de cómo se fue formando la nacionalidad panameña en el siglo XIX. Y bueno, como la coyuntura independentista pues fue solamente algo que propició pues ya la aparición del Estado Nacional, pero que ya se había ido formando a lo largo del siglo XIX. Pero bueno, ¿qué les voy a enseñar a ustedes, verdad? Sobre este tema, nomás les quería comentar que había trabajado en un libro sobre el tema de Panamá. Y bueno, pues les voy a compartir una presentación que preparamos para el día de hoy. Espero que no haya más problemas técnicos. Parece que esta computadora sí está trabajando bien. Si me dicen si se ve la presentación, por favor. Sí se ve, profe. Ya se metió aquí una pantalla rara. Vamos a quitarla. Quiero ponerla en pantalla completa, pero está lento el sistema. A ver, ¿ya se ve en pantalla completa? Sí, profesor. Se ve pantalla completa. Listo. Perfecto. Perfecto. A ver, ahora me estorban estos. Déjenme
poco aquí. Bueno, la historia de la socialdemocracia en América Latina todavía está por realizarse. La investigación aún está en proceso de periodización, ubicación y categorización, y en esta exposición se hace un esfuerzo en este sentido. Son muy diversos los partidos, gobiernos y políticos que pueden considerarse socialdemócratas. Aquí solo hacemos una selección preliminar. Por ello, en esta historia se disculpará que no estén todos los que deben de estar y que estén algunos que a lo mejor no deberían de estar. Aquí están las 4 etapas que vamos a manejar. Primero, la irrupción de la socialdemocracia en 1930. Segunda etapa, gobiernos socialdemócratas en la etapa desarrollista y dictatorial, 40-70. Tercera etapa, la socialdemocracia, la crisis y la transición democrática, 80-2000. Cuarta etapa, booms de las izquierdas, siglo XXI. Comencemos con la primera etapa, irrupción. Al igual que en el caso europeo, la aparición de la socialdemocracia en América Latina está ligada en luchas contra dictaduras o regímenes conservadores. Como recordarán, en las revoluciones del 48, en Francia se luchaba contra el régimen autoritario de Luis Felipe de Orleans. Y aquí, bueno, pues en esta etapa, uno de los dictadores emblemáticos de América Latina, pues lo podemos ver a Porfirio Díaz. Pero también se luchaba contra regímenes conservadores. Y bueno, pues aquí vemos una caricatura del grupo político Regeneración que gobernaba Colombia, que era a raíz de la Constitución de 1886, pues se reimplantó un régimen centralista, proteccionista, que va a ser una de las causas de la Guerra de los 1000 días, en la cual va a estar involucrado Panamá. Entonces, es muy importante relacionar este contexto de cómo la socialdemocracia nace en contextos de luchas dictatoriales o de guerras y buscando, pues, naturalmente, procesos democratizadores. También hicimos la mención que en el caso europeo y de otras partes, después de la Primera Guerra Mundial se dio un primer ciclo democratizador. Sin embargo, en América Latina se anticipó al final de la Primera Guerra y unos años antes ya se dio el inicio de un proceso democratizador. Un primer gobierno socialdemócrata es el de Hipólito Yrigoyen, que como ustedes saben en Argentina había un sistema de partido hegemónico de los años 80 y solamente hasta principios de este siglo se da una coyuntura democratizadora a raíz de la ley Sáenz Peña. Aquí lo vemos a mano derecha, pues un histórico canciller que se le conoció a raíz de la primera conferencia panamericana de 1889, donde al América para los americanos, él respondió América para la humanidad, ¿sí? Que América Latina no iba a estar sometida a Estados Unidos, sino que se debería abrir al mundo. Y luego, bueno, pues este canciller va a ser también muy conocido por una ley que permitió el voto universal, secreto y obligatorio para varones. Se crearon condiciones para el triunfo electoral de Yrigoyen, que era, pues digamos, el caudillo de la Unión Cívica Radical y que logró, pues, ganar las elecciones después de más de 30 años de la hegemonía del Partido Autonomista Nacional, que era el que gobernaba Argentina. Entonces, este hecho pues, se considera un hecho histórico y parte de un proceso democratizador que Yrigoyen pues, buscó impulsar en otras provincias, porque digamos fue un triunfo a nivel federal, pero en las provincias seguía rigiendo pues, un sistema todavía caudillista que impedía el cambio democrático. Y por esta razón, Yrigoyen, que algunos lo acusan de caudillista o populista, pero él impulsó cambio democrático, por lo menos en el plano político electoral. Y ya en el gobierno va a impulsar pues, la ley de la jornada de 8 horas, la ley de descanso dominical, mejoró el salario mínimo, reglamentó jubilaciones, respeto al derecho de huelga, impulsó el nacionalismo económico, creó yacimientos petrolíferos fiscales, promovió y reguló los ferrocarriles, aprobó la reforma universitaria de Córdoba, fue defensor del principio de no intervención y se opuso al imperialismo de Estados Unidos. Sin embargo, estuvo ensobrecido por su personalismo, o sea, él sí tenía un estilo autoritario de gobernar,
que dividió incluso a su propio partido. Y lo peor aún, las masacres obreras como la Semana Trágica realizada por grupos profascistas profascistas. El reformismo y la crisis económica que derivó en el golpe militar respaldado por las compañías petroleras fue lo que frustró su segundo mandato, sí. Pero digamos, queda para la historia que impulsó la democratización de Argentina. Bueno, este contexto democratizador va a facilitar que se funden partidos que también van a impulsar el cambio democrático. Aquí tenemos el Partido Socialista Argentino, que estuvo fundado por Juan B. Justo y Alicia Moró, que se va a casar con él. Y esta señora pues también se le conoce como una de las iniciadores del movimiento feminista y sufragista en Argentina. O sea, aparte de que participó en la fundación del Partido Socialista, también va a impulsar el sufragio de las mujeres. Y bueno, pues Juan B. Justo también es conocido por ser el traductor del Capital de Marx del alemán al español. Participó en los congresos socialistas de Copenhague y Berna, se recuerdan los de la Segunda Internacional Socialista. Fundó la cooperativa El Hogar Obrero, la primera cooperativa no europea admitida en la Alianza Cooperativa Internacional. Fue diputado de 1912 al 24, presidió la Comisión Investigadora de los Trusts, presentó proyectos de ley en materia social. Luego fue electo senador por la capital federal. Su esposa Alicia Moró, como les comentaba, fue de las iniciadoras del movimiento feminista y dirigente del Partido Socialista. Un dato curioso es que Juan B. Justo falleció en 1928 y ella falleció hasta 1986. O sea, casi 60 años le sobrevivió. Bueno, Alfredo Palacios, el primer diputado socialista de América Latina. Enrique del Valle, el primer senador socialista en América en 1913. En 1920 se electo el primer intendente socialista en Mar del Plata. El programa del Partido Socialista: sufragio universal y secreto, revocación de mandatos, reconocimiento de sindicatos, jornada de 8 horas, igualdad salarial entre hombres y mujeres, educación laica, obligatoria y gratuita, impuesto directo y progresivo sobre la renta, entre otras demandas. O sea, como ven, es un programa reformista, no estaba buscando impulsar una revolución, sino simplemente cambios legales, institucionales, para avanzar en la reforma social y democrática. El Partido Socialista tuvo ascendente electoral en Buenos Aires y fue férreo opositor de Irigoyen. Es un dato interesante, ¿no? Porque justamente el estilo autoritario de Irigoyen pues generaba pues una oposición entre los partidos, entre ellos el Partido Socialista. Entonces, la ola democratizadora de América Latina también consistió en que fue la primera ola feminista. La batalla por el sufragio, primera mitad del siglo XX. O sea, toda la batalla por el derecho de las mujeres al voto, pues abarcó toda esta primera mitad. A comienzos del siglo XX surgieron las primeras organizaciones feministas en diversas naciones de la región, que luchaban por el derecho al sufragio, el acceso a la educación, al trabajo remunerado y por el cambio de leyes que discriminaban a la mujer. En 1910, en Buenos Aires se organizó el primer Congreso Feminismo Internacional. Aparecen los primeros partidos feministas en Argentina, Cuba, Chile, Panamá. El Partido Nacional Feminista, 1923, dirigido por Clara González, aquí vemos a mano derecha, primera mujer abogada y jueza de menores, y también fundó el Partido Unión Nacional de Mujeres en el 44, fue viceministra del Trabajo y candidata a la vicepresidencia en el 48. En los años 20 se obtuvieron las primeras conquistas, como fue que se reglamentara el trabajo femenino, que las mujeres no trabajaran más de 8 horas diarias. En Argentina, en 1926, se sancionó la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, estipuló que los derechos entre hombres y mujeres debían ser equiparados, aunque todavía tardaría el derecho al voto de las mujeres, todavía hasta la época de Eva Perón en el 47. Sin embargo, antes de esta fecha se consiguió el voto en Uruguay en el 27, en Ecuador en el 29, en Brasil en el 32, en Panamá del 41 al 46, etc. Luego aquí a mano izquierda vemos a Paulina Luisi, primera doctora de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República en Uruguay. Fundó las primeras organizaciones feministas que luchaban por el sufragio, sindicatos femeninos y el Partido Socialista Uruguayo. Primera delegada latinoamericana en la Sociedad de las Naciones, es un dato relevante. Destacó internacionalmente en la lucha contra la trata de personas, el fascismo y la guerra.
Ella también participó en la organización del primer Congreso Feminista Internacional. ¿Sí? Bueno, hablemos de Uruguay, que también ahí se da un primer gobierno de carácter socialdemócrata, con José Valle y Ordóñez entre 1904 y 1915, y también dio lugar a la corriente política, el vallismo. Hace un siglo, un periodista de Estados Unidos se refirió a Uruguay como la Suiza de América, y fue durante la etapa vallista que se asentaron las bases del milagro uruguayo de mediados del siglo XX. Estabilidad política, gracias a la paz de Acegua con el Partido Blanco, se gozó de prosperidad por el auge primario exportador, lana, cuero, alimentos. Fíjense, aquí es muy importante, Uruguay también había sufrido guerras civiles endémicas, pero a raíz de este pacto va a ser posible un gobierno socialdemócrata. Ya ven que hemos destacado la importancia de los pactos sociales para llevar a cabo las reformas. De no darse los pactos, por eso se dan fenómenos de polarización, conflictos y guerras. Bueno, él promovió el ingreso per cápita similar a países europeos, masificación de la educación primaria y creó escuelas de enseñanza media. Se inauguró el puerto de Montevideo, el puerto moderno. Segunda presidencia, vanguardia en derechos sociales, jornadas de 8 horas, día de descanso obligatorio, pensiones, indemnización por despido, ley de divorcio, 40 días de descanso embarazadas, política de estatización bancaria, servicios públicos, ferrocarriles. Hasta 1960, Uruguay tenía la segunda menor tasa de mortalidad infantil de la región. En aquel entonces ocupaba el lugar 25 en el mundo. O sea, Uruguay siempre se comparaba por estándares con países europeos, dado el desarrollo que tuvo, aprovechando la coyuntura de fines del XIX y de principios del siglo XX, que fue un auge exportador sin precedentes en la región. Y bueno, pues en este contexto se fundó uno de los partidos socialdemócratas tradicionales, que es el de Uruguay, fundado por Emilio Frugoni, ¿sí? primer diputado socialista. 1911-14. Defendió el voto secreto, los derechos de la mujer, las autonomías municipales. Y vean lo que pensaba el Partido Socialista, que es revolucionario por sus fines, no es revoltoso por sus medios, y no desea lanzar a los proletarios a una lucha estéril, ni aspira a poner en manos de la clase obrera todo el poder político, antes de que éste haya logrado, dentro de las normas pacíficas que permiten el desarrollo de su organización y de su capacidad cívica, la posibilidad de sustentarlo en la voluntad consciente de la nación. Combatimos el orden burgués, el orden social, económico y jurídico que se funda en las desigualdades de clase y las consagre, pero no alteramos el orden público poniéndonos al margen de la ley. En 1920 la mayoría decide adherirse a la Internacional Comunista y se convierte en Partido Comunista. Sin embargo, Frugoni rechaza ello y se aboca a refundar el Partido Socialista. O sea, él se opuso a la línea comunista. En 1960 el Partido Socialista rompe con la Internacional Socialista y solo hasta el 99 solicita su reingreso. O sea, aquí dimos un salto, ¿no? En 2017 de nuevo se desafila. Actualmente el Partido Socialista forma parte del Frente Amplio. Bueno, pues también hay que mencionar a Panamá, Belisario Porras, constructor del Estado Nacional panameño, entre la socialdemocracia y el populismo. Participó en la Guerra de los 1000 días del lado de los liberales. Se opuso al Tratado de Eren-Hey, ya que Panamá quedara como protectorado de Estados Unidos. Tuvo destacada carrera diplomática y fue dirigente del Partido Liberal. 3 veces presidente de Panamá, del 12, 16, 18, 20 y 20 y 24. Realizó unas importantes obras modernizadora y reformadora, infraestructura, comunicaciones, agricultura, educación, cultura, salud, trabajo, etcétera, y de carácter nacionalista, nacionalización de la lotería, intentó negociar los términos del Tratado del Canal, en la guerra de Coto contra Costa Rica, rechazó la injerencia de Estados Unidos en dicho conflicto. Por su personalismo también se le ha llegado a calificar de populista. Nosotros naturalmente lo ubicamos como socialdemócrata por las reformas, por la fundación del Estado Nacional panameño, ¿sí? De gran trascendencia. ¿Qué me pasa aquí? Bueno, un hecho socialdemócrata de gran relevancia, pues es la Constitución Mexicana de 1917, que podemos caracterizarlo como un programa socialdemócrata de reformas, consecuencia de distintas influencias, como la de Ricardo Flores Magón, que si bien él era anarquista y revolucionario, se retomó parte de su programa social, que tenía un gran tinte obrero, naturalmente de Francisco I. Madero, que también fue revolucionario, pero se va a retomar justamente la
el ideario democrático de Madero. La revolución campesina, aunque fue derrotada, la Constitución del 17 incluyó importantes demandas de justicia social. La Constitución del 17, además de las garantías individuales, las libertades civiles, establece reformas y derechos sociales como base de la organización política y económica, entre ellas la agraria y la laboral, en el marco del nacionalismo revolucionario. Convierte al Estado en instrumento de cambio social. O sea, la Constitución era más un programa que la sanción de una realidad dada, sino buscaba cambiar la realidad que existía en ese entonces, y el Estado se convierte en el instrumento del cambio social, y por eso le damos un carácter socialdemócrata. La doctrina Carranza plantea la no intervención, el derecho a la autodeterminación, y es pacifista, que también son ideales socialdemócratas. Sin embargo, pues en la práctica, implantar un programa socialdemócrata implicaba cambios revolucionarios. Aquí vemos a Elvia y Felipe Carrillo Puerto, que en Yucatán, provincia de México, buscaron hacer realidad este ideario revolucionario. Felipe Carrillo Puerto, periodista y político yucateco, participó en la Revolución Zapatista, colaboró con el gobernador Salvador Alvarado en la Comisión Agraria para el Reparto de Tierras, ¿sí? Que es una parte fundamental del programa constitucional. Fundador y dirigente del Partido Socialista del Sureste, organizó las ligas de resistencia, llegaron a tener 80,000 afiliados, fue diputado local y luego federal. En el 21 ganó la elección para gobernador con el 94% de los votos. Como gobernador impulsó la reforma agraria, la ley de expropiación de haciendas abandonadas, la Universidad Nacional del Sureste, la alfabetización, el salario mínimo, la traducción de la Constitución al maya, entre otras acciones. Sin embargo, fue derrotado por una contrarrevolución de la Huertista y fue fusilado con 3 de sus hermanos. Su hermana Elvia también fue una destacada feminista. Impulsó la causa feminista sufragista, fundó y promovió ligas feministas, la educación de las mujeres, participó en el Partido Socialista Yucateco del Sureste, logró el voto en 1922 y fue diputado en 1923. Fíjense, considerando que en México hasta el 52 se aprobó lo del voto, pues fue algo realmente revolucionario en ese momento. A la muerte de Felipe sufrió persecución y debió exiliarse de Yucatán, pero siguió luchando por los derechos de las mujeres. Primera Guerra Mundial, Tercera Internacional, división de las izquierdas. Las izquierdas latinoamericanas reflejaron las divisiones y confrontaciones del movimiento socialista y comunista. Después del triunfo de la revolución bolchevique y la aparición de la Tercera Internacional, se producirán fracturas y confrontaciones entre los partidos de izquierda. Ya vimos, ¿no?, el caso de Uruguay, ¿no?, cómo se fracturó el partido, ¿no? Y bueno, pues aquí veamos cómo en los años, la izquierda en los años 20 y 30. Después del surgimiento de partidos comunistas y su adhesión masiva al marxismo y a la internacional comunista, prevaleció la óptica revolucionaria, antiimperialista y de liberación nacional. Y aquí vemos a mano derecha, vemos a Emilio Recabarren, ¿sí?, de importante dirigente socialista chileno. La línea de la internacional comunista rechaza cualquier acuerdo con la socialdemocracia. Ejemplo, la postura del principal partido socialista de América Latina en ese entonces, el chileno. El socialismo chileno critica al socialismo reformista de la Segunda Internacional por su posición conformista dentro del rodaje del sistema democrático burgués capitalista. ¿Sí? Esto fue en el 33. Entonces, también esto va a hacer daño a las izquierdas, de estas divisiones entre revolucionarios, reformistas, comunistas, socialdemócratas. Otro partido importante, Partido Aprista Peruana, 1930. Víctor Raúl Haya de la Torre fundó el APRA, 1924, con los objetivos de luchar contra el imperialismo por la unidad política en América Latina, la nacionalización de tierras e industrias, la internacionalización del Canal de Panamá, la solidaridad con todos los pueblos y clases oprimidas del mundo. En 1928 rompió con José Carlos Mariátegui, ilustre teórico de la izquierda peruana, quien pugnaba por un partido revolucionario. El programa del Partido Aprista, la vigencia efectiva de las garantías democráticas, el respeto irrestricto a los derechos humanos y las libertades, impulsa el desarrollo económico, defiende la pequeña y mediana propiedad, las modalidades empresariales, cooperativas y autogestionarias, promueve la industrialización mediante un planteamiento cabal que conduzca a la explotación científica y tecnológica de los recursos naturales, a fin de alcanzar una sociedad con desarrollo, justicia social, seguridad y paz. En 1931, Haya pierde las elecciones presidenciales y reclamó fraude.
el partido aprista llegó al poder hasta en el 85 y en el 2006. ¿Sí? Entonces, es el partido aprista que luego llega a ser considerado también populista, ¿verdad? Por el fuerte liderazgo o personalista de Víctor Raúl Aya de la Torre. Es importante destacar que ellos sí buscaban la vía electoral para el cambio, pero pues se toparon con dictaduras, gobiernos autoritarios que impidieron, ¿verdad?, que Aya pudiera ganar las elecciones. ¿Sí? La crisis del 29 puso punto final al auge primario exportador y entró en crisis el modelo oligárquico de desarrollo, caracterizado también por el liberalismo económico. En diversos países de América Latina se dieron golpes de Estado, insurrecciones, se implantaron dictaduras, algunas de corte populista, pero también hubo gobiernos de corte socialdemócrata. En realidad, en esta etapa, los gobiernos más célebres son los de tipo populista, como el de Perón, como el de Getúlio Vargas o Lázaro Cárdenas. Sin embargo, también hubo gobiernos populistas importantes. Aquí mencionamos algunos que todavía llegan a tener impacto actual. Paraguay, la Revolución de Febrero, llevó al poder a Rafael Franco, quien llevó a cabo importantes reformas. Ley de 8 horas, el descanso dominical obligatorio, primera reforma agraria, la libre sindicalización, Ministerio de Salud Pública, un anteproyecto de Constitución Nacional. Sin embargo, pues fue derrocado rápidamente. En el 51, Franco en el exilio fundó el Partido Revolucionario Febrerista, que luchará contra Alfredo Stroessner, que luego se va a entronizar en el poder, y va a participar en la transición democrática de Paraguay. En Chile, Pedro Aguirre Cerda, quien venció con el 50.26% de los votos, encabezó el gobierno del Frente Popular, integrado por radicales, socialistas, comunistas y apoyado por la CTC, entre el 38 y el 41. Promovió la educación gratuita, obligatoria y laica, creó la Corporación de Fomento a la Producción para promover la industrialización, definió la soberanía chilena en la Antártida y recibió a refugiados españoles, aunque fue criticado por su simpatía por los nazis, ¿no? También por esa razón también luego se lo ubica como populista, pero falleció de tuberculosis sin terminar el mandato. El Partido Radical gobernó hasta el 52. O sea, también el Partido Radical también se le ha llegado a ubicar como socialdemócrata, ¿sí? En Colombia, gobiernos del Partido Liberal, afiliados actualmente a la Internacional Socialista, fundaron lo que se llama Segunda República Liberal del 30 al 46. Enrique Olaya, Alfonso López, Eduardo Santos y Alberto Lleras Camargo realizaron reformas para la protección de los trabajadores, creación de sindicatos, intervención del Estado en la economía, educación, separación Iglesia-Estado. Sin embargo, su reformismo fracasó por falta de acuerdos con los conservadores, histórico problema en Colombia, raíz de guerras civiles endémicas, la falta de estos acuerdos, estos pactos, y fue frenado con el triunfo del conservador Mariano Espina y sobre todo por el asesinato del liberal socialista Jorge Eliezer Gaitán, el famoso Bogotazo. Hagamos aquí una pausa, no sé si hay algún comentario. Sobre todo que ya empezamos a hablar de Panamá y bueno, pues seguramente va a haber mucho que decir al respecto. Acá Rómulo Escobar, lo que te iba a hacer una pregunta que es medio interesante al ver las luchas de todos estos partidos a la final lograron entre el voto de la mujer, lograron las jornadas laborales, la remuneración por despido, embarazo, educación gratuita, obligatoria, laica, protección MIPES. Si vamos por todo este camino, ¿qué sientes que es lo que hace falta conseguir? Es decir, también me estoy adelantando en tiempo porque estamos yendo de a poco, pero me llama la atención que muchos de los principios que persiguen los partidos socialistas o socialdemócratas teóricamente ya fueron conseguidos. Entonces, ¿cuáles serían los nuevos desafíos? ¿O solo el desafío que tenemos es mantener las luchas conquistadas? Bueno, acuérdate que muchas de estas conquistas luego eran nada más teóricas, ¿eh? O a nivel, o la ley se aprobaba pero no se aplicaba. Entonces, efectivamente se aprobaban estas leyes, pero en la práctica no se aplicaban por muchas circunstancias, sobre todo considerando que en muchas provincias o en muchos estados del país, pues gobernaban conservadores que se oponían a la aprobación de estas leyes. Entonces, son logros, pero
yo los siento más formales y que luego eran revertidos, porque como el caso de Colombia, ¿no? Que se daban sin haber hecho acuerdos con el bando rival. Entonces, estos al perder el poder, ya sea por los votos o por golpes de Estado, pues llegaban conservadores y daban marcha atrás con estas leyes, ¿sí? Por otra parte, recuerda que eran leyes más para varones, las mujeres estaban al margen de estas leyes, ¿sí? Entonces, las mujeres tuvieron que dar muchas batallas para conseguir la igualdad, no solo del voto, sino la igualdad laboral, de oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces son como, hay que verlas como unas primeras batallas, donde yo destaqué pues los triunfos, pero pues en la práctica pues eran más una cuestión formal que una cuestión real, ¿sí? Dale, dale, perfecto. Entiendo. Muy bien. Continuamos de cualquier manera, siéntanse en libertad de en cualquier momento hacer algún comentario, alguna pregunta. Buenos días, disculpen la Sí, interrupción. sí, no, Nada no. más para recordarles que envíen mensaje al chat para registrarlos, por favor. Gracias. Muy bien. Pasemos a la siguiente etapa, que ya vamos a hablar de la Guerra Fría, la doctrina Truman, la política de contención en América. Doctrina Truman divide el mundo entre libre y totalitario. Estados Unidos realizará la contención del comunismo. Cita el efecto dominó como una posibilidad real y amenazante para los intereses norteamericanos. De ahí que se firma el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. En caso de un ataque armado por cualquier estado contra un país americano, será considerado como un ataque contra todos los países americanos y en consecuencia cada una de las partes contrastantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva. Evidentemente esto era para, pensando en la Unión Soviética, en los países comunistas, para poner una barrera a su influencia o intervención. Luego, en la conferencia de la OEA, Declaración de Caracas contra el Comunismo Internacional del 54. El dominio o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por parte del movimiento internacional comunista, que tenga como resultado la extensión hasta el continente americano del sistema político de una potencia extracontinental, constituiría una amenaza a la soberanía e independencia política de los Estados americanos que pondría en peligro la paz de América. Guatemala rechazó la declaración y fue respaldado por México y Argentina. Esta declaración se dio en el contexto, ahorita vamos a ver, del gobierno de Jacobo Arbenz, que estaba realizando reformas económicas y sociales audaces que estaban afectando a Estados Unidos, a intereses norteamericanos, ¿sí? Entonces ya fue una declaración para justificar la intervención en Guatemala. Política de contención, freno a la socialdemocracia y violencia endémica. Aquí vemos a Jacobo Arbenz en mano derecha. Experiencias de corte socialdemócrata fueron frustradas por Estados Unidos. Gobiernos de Arévalo y Arbenz en Guatemala fueron mal vistos por Estados Unidos, particularmente el apoyo de los comunistas que dieron a estos gobiernos y a la reforma agraria que afectó a la United Fruit Company, que tenía fuertes intereses en Guatemala y en otros países de Centroamérica. Arbenz fue derrocado por un golpe promovido por la CIA. La consecuencia fue terrible, generó una guerra civil de 30 años en Guatemala, frustrando no solo gobiernos socialdemócratas, sino que hubiera paz en esta nación. Gobiernos socialdemócratas ya en esta etapa desarrollista que fundada, ¿verdad?, en las teorías de la CEPAL, sobre todo. Jamaica, gobierno del Partido Nacional del Pueblo, fundado en el 44 y afiliado a la Internacional Socialista, de Norman Manley, 1955-62. Promovió reformas socialdemócratas, incluyendo la apertura de la educación secundaria. Bolivia, Víctor Paz Estenssoro, que también suele ser considerado populista, fundador del Movimiento de Liberación Nacional, gobernó en los años 50 y principios de los 60, llevó a cabo la reforma agraria, el voto universal, la nacionalización de las principales empresas mineras, fortaleció yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, la reforma educativa, promovió el Código de Seguridad Social y una nueva constitución e impulsó el desarrollo económico. Creció Bolivia al 6%. Se verán, en la historia de Bolivia es un periodo fundamental. Luego en Venezuela, pues está el gobierno de Rómulo Betancourt, fundador de Acción Democrática, presidente en 2 periodos, Carlos Andrés Pérez, sobre todo en el periodo de los 70s, donde se nacionalizó el petróleo y se creó PDVSA, y fue vicepresidente de la Internacional Socialista.
Costa Rica, José Figueres, fundador de la Segunda República en el 49 y del Partido de Liberación Nacional en el 51. Y naturalmente Panamá, Omar Torrijos, 72-78, sobre todo este lapso. Una nueva constitución, política de desarrollo económico, Tratados Torrijos-Carter, fundador del PRD. Incluimos aquí a Aristides Rollo. Ahorita vamos a hablar más de ello. Aquí es nada más un listado, ¿sí? Rómulo Betancourt, padre de la democracia venezolana. Presidente del 45 al 48, 59-64. Fundador de Acción Democrática en el 41. Se opuso a las dictaduras de su país y de América Latina. Suscribió con la COPEI y la UR del Pacto de Punto Fijo el 58. En el poder promulgó una nueva constitución el 61 que garantizaba las libertades democráticas. Se aprobó el voto de la mujer en el 45. La reforma agraria, educativa, masificación, creó la Corporación Venezolana del Petróleo y se adhirió a la OPEP. Auge del movimiento sindical y promovió el crecimiento económico. Con Kennedy firmó la Alianza para el Progreso. La doctrina Betancourt, que se excluye de la OEA los regímenes dictatoriales. Costa Rica, José Figueres, el gran reformador. Fundador de la Segunda República en el 49, considerado benemérito de la patria. Fundó el partido PLN en el 51 y gobernó en 3 periodos, 48-49, 53-58 y 70-74. Reformas, abolición del ejército, nacionalización bancaria, sufragio femenino, amplió el programa de salud, nacionalizó la refinería costarricense del petróleo, múltiples instituciones de desarrollo económico y social. Incumplió los acuerdos para apoyar la lucha antitrujillista y disolvió la Legión del Caribe, que lo había apoyado para llegar al poder. Empero sí apoyó la revolución castrista contra Batista. Aunque no se llevó bien con Fidel Castro, ¿no? Actualmente la Revolución Cubana, parteaguas histórico. En el marco de la Guerra Fría, en las izquierdas de corte marxista imperaban las visiones stalinistas o trotskistas y en la tinte nacionalista las desarrollistas y reformistas, ¿no? O sea, en los 50 imperaban 2 visiones, o seguir la línea comunista tradicional o la línea desarrollista socialdemócrata o en la vertiente de la democracia cristiana. Después de las frustradas experiencias reformistas, como la de Arbenz, con la Revolución Cubana pareció viable la construcción de una sociedad socialista a un puñado de millas de Estados Unidos que realizara los ideales democráticos, igualitarios, solidarios y nacionalistas de la izquierda. O sea, genera una gran expectativa y simpatía en su momento. Actualmente luego ya cambió. Gobiernos socialdemócratas derrocados. En Brasil, gobierno de Goulart, 61-64, que era un heredero de Getúlio Vargas, promovió reforma agraria masiva en el sector salud y educación, elevó el impuesto sobre la renta y buscó que las transnacionales reinvirtieran sus ganancias en el país. Sin embargo, fue derribado con golpe de Estado, respaldado por Estados Unidos. Naturalmente que le afectó pues, el clima anticomunista derivado de la Revolución Cubana, de la Guerra Fría, ¿sí? República Dominicana, el PRD, fundado en el 39, llegó al poder en el 63, pero el gobierno de Juan Bosch, que promulgó una nueva constitución con derechos laborales y sociales, se vio truncado por un golpe de Estado y la intervención de Estados Unidos. Claro, era para evitar el efecto dominó que había señalado Truman y que era una parte fundamental de la política de contención que llegaba hasta Vietnam, ¿sí? Bueno, Bush fundó el PLD en el 73 y fue su candidato presidencial entre el 78 y el 94. Bueno, ahora hablemos de la Internacional Socialista en América Latina, 55-70, fallidos intentos por construir un espacio socialdemócrata. En sus primeros años en la Internacional Socialista prevaleció una rígida visión eurocéntrica, antisoviética y anticomunista, e incomprensión de la realidad latinoamericana. Por ejemplo, no se manifestó por el derrocamiento de Arbenz, cuestión que fue muy criticada en su momento. En el 55 se abre la sección latinoamericana en Montevideo, con un secretariado a cargo del socialista uruguayo Humberto Maistegui. Estuvo integrado por Argentina, Uruguay y Chile, pese a que el Partido Socialista no formó parte de la Internacional Socialista. Entonces, algo muy característico de esta sección son las divisiones dentro de los mismos partidos y al interior de ellos. El secretariado fracasó por las fuertes divisiones políticas e ideológicas entre sus miembros, consultivos y observadores. Después de la Revolución Cubana se produjo la fragmentación de los socialdemócratas argentinos y uruguayos, incluso estos se desafiliaron de la Internacional Socialista. En el 64 el secretariado se transformó en un buró coordinador, con Maistegui como secretario, con una integración más plural con partidos no necesariamente socialistas, empero en el 70 es disuelto. En el 60 se realizan diversas giras de dirigentes de la Internacional Socialista por la región, incluyendo ya a Willy Brandt.
medio por el cual se refuerzan relaciones personales con líderes de la región. Se instaló la Fundación EVER y las juventudes de la Internacional Socialista aumentan su actividad en América Latina. O sea, ya en los 60 empezó a haber tímidamente algún cambio, pero diremos que eran más por cuestiones, relaciones personales que por una política institucional de la Internacional Socialista. Bueno, naturalmente, un caso de gran relevancia pues, es Salvador Allende y la vía chilena al socialismo, hito político electoral. El pensamiento de Allende era marxista y socialista, nacionalista y antiimperialista, pero también democrático y reformador. Por esta razón también lo incluimos aquí en este recorrido socialdemócrata. La vía chilena al socialismo era plural, democrática, pacífica e institucional. Esto es, buscaba el cambio social progresista mediante el diálogo y los acuerdos, acciones nacionalistas y reformas económicas y sociales profundas, acabar con monopolios, latifundios, desigualdades e injusticias, impulsar la democracia participativa, las nacionalizaciones dentro de la Constitución y de las libertades. Al cuarto intento ganó las elecciones presidenciales, respaldado por la Unidad Popular en 1970. Gobierno de Salvador Allende. Plan de transición del capitalismo al socialismo. Nacionalización del cobre, aceleración de la reforma agraria, estatización, sectores económicos, claves, controles de precios, incrementos salariales. Conferencia de Helsinki, el 71. La Internacional Socialista apoya al Partido Radical de Chile y al gobierno de Salvador Allende en sus exitosos esfuerzos por instaurar el socialismo entre los marcos de la democracia. ¿Sí? Es lo que le reconoció la Internacional Socialista Allende, ¿no? Que buscaba un cambio por la vía democrática a través del Estado, a través de las reformas. Enfrentó feroz oposición interna, paros, etcétera. La democracia cristiana salió al Partido Nacional. O sea, la democracia cristiana se había aliado originalmente a Allende, fue fundamental incluso para que pudiera llegar a la presidencia porque no había alcanzado los votos suficientes. Sin embargo, conforme ya se aplicó el programa de Allende, pues ya hubo una ruptura y salió al Partido Nacional, que era la derecha o ultraderecha incluso, y empezó un proceso de boicot económico y financiero y que fue apoyado por Estados Unidos. En el segundo año se disparó la inflación al 600%. O sea, el primer año fue bueno, sin embargo ya ha desatado este proceso desestabilizador, más fallas que tuvo también el gobierno de Allende, sin duda, hay que decirlo. En el segundo año se disparó la inflación, el déficit público y se declaró moratoria de la deuda. En el tercero se agravó la crisis, se intensificó la violencia política y se pusieron en marcha los planes golpistas que desembocaron en el Pinochetazo. La Internacional Socialista condenó el golpe de Estado de Pinochet y gobiernos socialdemócratas dieron asilo no solo a los chilenos, sino de otros países de la región que fueron víctimas de las dictaduras fascistas. Estos son parteaguas pues, en la historia de América Latina, pero también de la política de la Internacional Socialista con respecto a América Latina. Naturalmente, en esta etapa no podemos dejar de hablar de Omar Torrijos, parteaguas panameño y latinoamericano. Proceso revolucionario que puso nuevas bases políticas, económicas y sociales del Panamá moderno, democrático y soberano. Constitución del 72 y reforma del 78 garantiza derechos individuales, laborales, agrarios, sociales, educativos, salud y políticos, elección directa del Ejecutivo para el 84. Realizó una importante reforma agraria y magnas obras de infraestructura, creó el Centro Financiero Internacional, estatizó la electricidad, entre otras acciones. Naturalmente, lo más trascendental, digamos que son los tratados del canal Torrijos-Carter, 77, se pone fin al enclave colonial estadounidense, que era un agravio histórico para Panamá, para América Latina, desde que Estados Unidos tomó a la mala la zona del canal. De ahí la gran trascendencia de este anhelo histórico de Panamá de tener un canal propio. Luego pues fundó el PRD en el 79 y promovió la transición democrática. Fue líder latinoamericano e internacional, impulsor de la socialdemocracia y el no alineamiento. Murió en un sospechoso accidente en el 81. Y bueno, esta frase era, no, yo no quiero entrar en la historia, quiero entrar a la zona del canal. ¿Sí? El PRD panameño pues es heredero del torrijismo y es el principal partido de Panamá y destacado agrupación socialdemócrata de la región. Es uno de los hitos de este partido es que en América Latina pues realmente la socialdemocracia no ha cuajado bien, ¿no? Por ejemplo, en México pues no hay un partido socialdemócrata que haya perdurado. Y en cambio el PRD pues ya ha ganado varias elecciones y bueno, pues actualmente está en el poder, pertenece a la Internacional Socialista y a la COPAL
entre otros organismos regionales e internacionales, y bueno, pues deseamos que siga siendo un partido emblemático de la socialdemocracia de América Latina. Bueno, sin embargo, pues más allá de algunos gobernantes socialdemócratas, América Latina sufrió un ciclo dictatorial terrible, guerras en Centroamérica y Operación Cóndor, violencia contra las izquierdas y la sociedad civil. En Guatemala ya hablamos de la guerra civil endémica, 36 años, 200,000 personas perdieron la vida, unos 50,000 desaparecidos, y en 79 matan a Alberto Fuentes Mohr, líder del Partido Socialista Democrático, un prominente socialdemócrata guatemalteco. Salvador, en 10 años, más de 75,000 vidas. En el 80 es asesinado la plana mayor del Frente Democrático Revolucionario, incluido su dirigente Enrique Álvarez Córdoba, destacado socialdemócrata. En las dictaduras sudamericanas, 50,000 asesinados, 30,000 desaparecidos, 400,000 encarcelados, y probablemente hayan sido más, pero bueno, estos datos ya nos hablan de lo que significaron las dictaduras de corte fascista en América Latina desde los 60 hasta los 80. ¿Sí? Todo ello pues intensificó la actividad de la Internacional Socialista, y que empezara ya a dar claramente una vuelta en relación con América Latina. Aquí vemos ya con Willy Brandt como presidente de la Internacional Socialista, lo vemos aquí en imagen con Aya de la Torre, y va a crecer la influencia de la Internacional Socialista, también apoyado naturalmente en Olof Palme, que hubo una importante reunión de la Internacional Socialista que fue convocada por líderes socialdemócratas de América Latina, Andrés Pérez y Betancourt. En esa reunión participaron líderes de partidos europeos de América Latina, Brandt, Suárez, Carlson, Aya de la Torre, Manley, Arias, Peña Gómez, entre otros. Y la Declaración de Caracas condena de toda forma de dictadura y represión, de imperialismo y discriminación, la democracia social, al igual que en el plano internacional. Integración regional, ayuda a los perseguidos, acción concertada, crear un nuevo orden económico internacional. En el 77 se crea el Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista. Para fines de los 70 hay 29 organizaciones de América Latina afiliadas a la Internacional Socialista. Entonces, esta conferencia es un parteaguas en las relaciones entre la IS y América Latina. Aquí hacemos otro corte, no sé si hay algún comentario. Sí, quisiera opinar algo. Por favor. Un poco lo relacionado con la socialdemocracia, América Latina, Panamá, el general Torrijos, el partido, etcétera. Es importante señalar que parte del logro de los tratados Torrijos-Carter fue el apoyo decidido de gobiernos socialdemócratas de la región. Es decir, el tratado se encuentra también con una situación en un contexto latinoamericano sumamente favorable. Estaba Carlos Andrés Pérez en Venezuela, estaba McKinley en Jamaica, y estos gobiernos amigos de Colombia y Costa Rica que nos ayudaron mucho en ese proceso de negociación con los Estados Unidos. Y es de resaltar porque la década del 70 es también la década de oro, casi a finales de los 70, como usted dice, la época de oro de la Internacional Socialista en América Latina, ¿no? Entonces Torrijos se hizo acompañar por estos líderes latinoamericanos que nos ayudaron mucho pues, en ese proceso hacia la conquista definitiva del canal. En efecto, ¿no? Y es de gran relevancia que Torrijos era amigo personal de los socialdemócratas, de varios socialdemócratas europeos y latinoamericanos, ¿no? Eso es de gran relevancia, ¿no? Esa amistad que tuvo, y ayudó mucho para impulsarlo el tratado, recordando pues la declaración que hubo de la ONU, ¿no? Que fue creo que fue en el 73, ¿no? Que era favorable a estas renegociaciones, y todo el cabildeo que hubo ahí en el Congreso de Washington. Muy bien, pues continuemos.
Siguiente etapa, la crisis y la transición democrática, años 80, 2000. Quiebra del desarrollismo e implantación del neoliberalismo, años 80, 90. En algunas naciones se implantó el neoliberalismo en los 70, como en Chile, pero fue a raíz de la crisis de la deuda que se implantó el neoliberalismo en América Latina y comenzó la década perdida para el desarrollo económico y social. La región enfrentó graves desequilibrios macroeconómicos, recesión, agravamiento de los problemas sociales, pobreza, desigualdad, criminalidad, etcétera, y políticos, guerras, corrupción, etcétera. Aquí hablamos los principios del consenso de Washington, sobre todo el consenso original, donde destaca la política, la terapia de choque, que implica severos ajustes al gasto social, y la de incorporación a la globalización, ¿no? La apertura externa, la privatización, que son partes fundamentales del consenso de Washington. Segunda etapa de la Internacional Socialista, se convierte en actor de peso en América Latina. La Internacional Socialista se involucra en las diversas problemáticas de la región y asume estrategias diferenciadas según país y circunstancias. Cobra relevancia en la Internacional Socialista el enfoque norte-sur y la lucha antidictatorial. Centroamérica ocupa un papel importante en su agenda, asume posición crítica frente a Estados Unidos, pero también frente a la URSS y Cuba, y la novedad es que se apoya a movimientos armados revolucionarios como Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, se eludió el asunto de las Malvinas y el de Granada, así que fueron asuntos candentes que se eludieron y eso también fue muy cuestionable. En 1980, primera reunión del Comité Latinoamericano de la Internacional Socialista en Santo Domingo. En el 86, primer congreso de la IS en América Latina. El 17 que fue en Lima. Aquí vemos anfitrión Alan García, entonces presidente de Perú. Asistieron 400 dirigentes políticos de 75 partidos. Sin embargo, se vio ensombrecida por una matanza de presos que se dio en Perú, que le robó muchos reflectores a esta reunión y comprometió pues la posición de Alan García, ¿no? Que llegaba como un estelar de esta reunión, pero pues esta matanza fue terrible, ¿no? Y bueno, pues ya los años 80 son años de la transición democrática. Vemos aquí a Raúl Alfonsín, que también lo vimos en la foto anterior, es el padre de la democracia argentina. Después de 2 décadas, en algunos países o en otros más, de dictaduras y regímenes autoritarios, la crisis y la represión social internacional provocó su caída. América Latina encabezó la tercera ola democratizadora mundial. ¿Por qué decimos esto? Porque la tercera ola se suele ubicar después de la caída del muro de Berlín, después del colapso del socialismo. Sin embargo, nosotros estamos hablando antes de esa caída, estamos hablando de los años del 84, el 85, de ahí que nuevamente América Latina se anticipó a esta ola democratizadora, como fue la ola después en la Primera Guerra Mundial que les comentaba. Las izquierdas, la oposición y la sociedad civil cumplieron un importante papel en la democratización, pero pagaron un elevado costo humano. Además, diversos gobiernos socialdemócratas tuvieron que gestionar la crisis y pagar la factura. De hecho, Alfonsín no pudo terminar su mandato, se lo recortaron, porque no pudo controlar el proceso inflacionario. Asociado a esto, naturalmente, a esta ola democratizadora están las luchas de las mujeres, políticas sociales, feministas, segunda mitad del siglo XX. Aquí vemos a las hermanas Mirabal, que fueron la chispa. ¿Se acuerdan que como vimos que en el caso de Estados Unidos hubo una mujer que fue la chispa de los derechos civiles? Y bueno, pues el asesinato de las hermanas Mirabal fue la chispa que va a provocar la caída del dictador Trujillo, que él con su asesinato pensaba que iba a sofocar el descontento y al contrario, prendió la chispa que va a provocar su caída menos de un año después de que asesinó a estas mujeres. En el 81 se da un histórico encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Bogotá. El feminismo es un cambio revolucionario, alternativa de cambio integral de las actuales relaciones de poder y dominación entre sexos, clases, razas y naciones. Se plantea la necesidad de organizaciones autónomas de las mujeres. Se instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, porque esta fecha pues, hace alusión al asesinato de las Mirabal, ¿sí? Que se vuelve la fecha emblemática. En este lapso, pues me congratula saber que eran muchas mujeres las que había que mencionar. Y bueno, pues aquí solo hago referencia a Lolita Lebrón,
que era independentista puertorriqueña, Domitila Chungara, líder minera de Bolivia, Rigoberta Menchú, premio Nobel, Esperanza Brito y Aleide Fopa de la revista FEM de México, que se volvieron emblemáticas de la lucha feminista. Aleide Fopa, que fue perseguida y desaparecida guatemalteca, Esther Neira de Calvo, Gumersinda Páez, célebres feministas panameñas, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, aquí es muy importante estas fechas porque todavía recuerdan que cuando hablamos del feminismo norteamericano en los 70s, pues se le veía como una moda, se le veía como algo muy de luchas de mujeres norteamericanas. En cambio, esta fecha de los 80s, América Latina asumió el feminismo no como algo de moda, no como algo importado, sino como algo propio de las mujeres que van a lograr que primero que se reconozcan sus demandas, la legitimidad de sus demandas, y bueno, pues a partir de esto se van a realizar muchos eventos. Todavía en el siglo XXI se han hecho este tipo de encuentros feministas latinoamericanos que hacen alusión al primero del 81. En este lapso hay estos gobiernos socialdemócratas. Nos hacemos un listado, ya hablamos de Raúl Alfonsín. En Brasil, pues el de Fernando Henrique Cardoso. Costa Rica, Luis Alberto Monge, Oscar Arias, José Figueres Olsen. Colombia, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper. Ecuador, Rodrigo Borja. Jamaica, Michael Manley. Perú, Alan García. Panamá, Ernesto Pérez Valladares. Dominicana, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández. Aquí hay que decir que, bueno, es un listado, ¿verdad?, que con base, bueno, pues en la ideología de los partidos y demás, pero en realidad hay que hacer un estudio realmente profundo de cada caso para ver si realmente fueron socialdemócratas, que no suceda como en el caso de Carlos Andrés Pérez, que también gobernó en este periodo y que por el puro membrete tendríamos que haberlo metido aquí. No lo metimos porque conocemos el caso y justamente él, cuando llega a la presidencia de Venezuela, aplica una política neoliberal totalmente opuesto a lo que él había ofrecido, y se produjo el Caracazo, donde se produjeron muertes y demás, ¿no? Entonces, aunque Carlos Andrés Pérez pudo haber sido metido aquí, pues, con esa política que llevó a cabo, pues no lo pudimos meter como socialdemócrata. De ahí que habría que estudiar con más profundidad cada caso para ver si realmente podemos categorizarlos como socialdemócratas, ¿no? Por eso hay que tomarlo con reserva estos listados, ¿sí? Bueno, en los años 90, y esto va a afectar naturalmente a la socialdemocracia como centro político de izquierda progresista, el problema de los efectos del ajuste de los 80s, que va a incrementar la desigualdad en América Latina y la pobreza, como se puede ver en este gráfico, y pues naturalmente que eso va a perjudicar, pues va a generar conflictividad social y entre otros efectos el descrédito de la democracia, que vemos en este mapa, como ya en los 90s, pues había una desconfianza, un desencanto por las transiciones democráticas en los sistemas políticos, en los gobernantes, y bueno, pues todo eso va a afectar a posiciones de centro y más bien va a favorecer a los extremos políticos, tanto de tipo populista como de derecha, ¿sí? Y bueno, aquí hacemos otra pausa. No sé si hay algún comentario de este periodo de 80s, 90s. Bueno, entonces continuamos. Siglo XXI, auge de las izquierdas, gobiernos socialdemócratas exitosos. Bueno, casi siempre cuando se habla de la izquierda se habla de esta primera década y se piensa en gobiernos más bien de tipo populista. En la primera década del siglo XXI, la correlación de fuerzas fue favorable a las izquierdas en América Latina. En ello influyó el ascenso de la izquierda social, indígenas, neozapatistas, sin tierra, etcétera, y la populista. Entre la izquierda populista destacaron Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor y Cristina Kirchner, entre otros. Estos gobiernos fueron coincidentes con otros de corte socialdemócrata como Lula, Tabaré Vázquez, Mujica y Bachelet, entre otros. Vamos a hablar más de ellos. Primero hagamos un listado. Aquí en Brasil, pues Lula, Dilma Rousseff, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet.
Juan Manuel Santos, Oscar Arias, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado, Guatemala, Álvaro Colom, Panamá, Martín Torrijos, Laurentino Corso, Paraguay, Fernando Lugo, Perú, Alan García, República Dominicana, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Avidaner, Uruguay, Tabaré Vázquez, José Mojica. Igual con este listado, igual que con el anterior, hay que hacer un estudio más profundo para ver si realmente el gobierno de cada de estos personajes fuera realmente socialdemócrata. No es algo automático, ¿no? Aquí lo pongo nomás por la ideología que los partidos y bueno, y lo que se conoce, ¿no? De cómo ha sido su actuación política general, pero sabemos que cada presidente puede ser muy diferente, ¿sí? Bueno, es uno de los, sin duda, uno de los más exitosos de este periodo es el gobierno de Lula. Conjugó estabilidad macro con crecimiento económico, hizo de Brasil la octava economía de Occidente. En lo social redujo la pobreza de 54.8 al 36.3 de la población y la clase media creció del 37.6 al 52. Fue un líder regional e internacional, rechazó el ALCA y buscó revitalizar el Mercosur y los organismos regionales, así como la cooperación e integración suramericana. Actualmente es el principal candidato de la oposición a la presidencia. Actualmente Martín Torrijos, dirigente de la Juventud del PRD y secretario general del PRD en 99, viceministro de Gobierno y Justicia, recibió el reconocimiento de la ONU por la modernización del sistema penitenciario, gana la elección presidencial del 2004, como presidente llevó a cabo importantes reformas, fiscal, bancaria, entre otras, aunque destaca la de seguridad social, logró crecimiento económico, reducción del desempleo, sobresalió su política social, por ejemplo, el programa de redes de oportunidades, dando cobertura al 96% de la población en extrema pobreza, entre otras acciones. De gran relevancia, la consulta popular que sancionó la ampliación del Canal de Panamá. Normalizó relaciones con Cuba y Venezuela. Recibió la Orden José Martí 2009. Aquí me interesó mucho destacar esta gestión porque estuvo basada en consultas y pactos, ¿sí? Creo que esto es algo fundamental en un gobierno. Para realizar reformas se tiene que consultar a la población y se tiene que hacer pactos sociales para llevar a cabo reformas muy sensibles como es la reforma de la seguridad social, que ha sido motivo de grandes protestas en otros países. Bueno, Michelle Bachelet, ¿verdad? Sin duda, un gran caso, ¿no? Primera mujer presidenta de Chile, importantes reformas sociales, gratuidad de salud a adultos mayores, mayor gasto educativo, reducción del déficit de vivienda, aprobación del matrimonio homosexual, despenalización del aborto y económicas como la tributaria. Destacó por su política ambientalista. El primer mandato lo terminó con el 80%, el segundo apenas la mitad. Ya le tocó los impactos de la crisis económica internacional y otra serie de demandas que ella no pudo cuajar bien, como la reforma educativa, ¿verdad? Bajó el crecimiento y faltó profundizar en la reforma de salud, educativa y de pensiones y fue salpicada por escándalos de corrupción. Actualmente es alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y gran impulsora de los derechos de las mujeres, ¿sí? Gobierno socialdemócrata exitoso, pues, sin duda el de Tabaré Vázquez, 2005, 2010, 2015, 2020, y también había que incluir el de José Mujica, ¿verdad? Aquí en este cuadro. Primer intendente de Montevideo de la izquierda, su triunfo en 2004 rompió el bipartidismo, Partido Nacional y Colorado, imperante desde 1830, ¿no? Pues se considera un triunfo histórico. Reforma el sistema de salud, creó un nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud para universalizar el acceso a la atención y la prevención de enfermedades. Impulsó leyes antitabaco con reconocimiento internacional, la legalización de la marihuana y una ley integral para trans. Llevó a cabo una importante reforma tributaria. Llevó a juicio a 2 expresidentes por violación a derechos humanos, Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez. Y bueno, pues una consecuencia de este gobierno, de los gobiernos socialdemócratas, el de Mujica y Tabaré, es lo que sucedió con el COVID en Uruguay el año pasado. Condiciones generales de fortaleza y universalidad del sistema de salud y red integral de protección social. Medidas, asesoramiento científico en la toma de decisiones, acción rápida y medidas drásticas, cierres fronterizos y confinamiento obligatorio de viajeros, detección temprana y vigilancia, realización de pruebas a gran escala y detección precoz del virus,
uso de mascarillas, aplicación vía celular. Para el 21 de enero había 19.753 casos y solo 193 muertos de COVID. Sin embargo, bueno, pues ya aquí hablamos de la nueva gestión, de que pues se durmió en los laureles, ¿verdad?, del combate al COVID, se aflojó la disciplina y nuevamente ya en febrero ya de este año se dispararon los contagios, se empezó a vacunar contra COVID tras la compra de casi 3.8 millones de dosis. En 23 días el 10% de la población recibió ya la primera dosis de Sinovac o Pfizer. Sin embargo, para mayo ya hablábamos de 3.032 muertos, ¿sí? Sin embargo, hay que destacar que la universalidad del sistema de salud de Uruguay ha sido una de las grandes fortalezas que promovió la socialdemocracia y que a final de cuentas sí podemos decir que ha sido una barrera para el COVID y otras enfermedades. Movimientos de las mujeres, históricas protestas siglo XXI. 2015, ni una menos, movimiento feminista surgido en Argentina en repudio a los feminicidios y contra la violencia machista y patriarcal. Se expandió a diversos países de América Latina, incluido Panamá y en otros continentes. Aquí vemos una imagen, ¿verdad?, de una protesta en Panamá. En 2016, en Argentina, se produce el primer paro de mujeres en América Latina. En 2017 se realizó el primer paro internacional de mujeres. 2020, un día sin mujeres, paro nacional en México. Millones de mujeres marchan por toda Latinoamérica contra el patriarcado, el racismo, la desigualdad, la violencia y los feminicidios y en reivindicación de sus derechos. Se denuncia falta de medidas con perspectiva de género durante la pandemia. 2020, protestas multitudinarias, marcha de la muerte. Esta es la imagen de la marcha de la muerte en Panamá. Presidente Cortizo, hay que destacar este hecho, sanciona ley para prevenir y erradicar la violencia política contra la mujer. Y bueno, en conclusión, la humanidad sufre su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial y en términos sanitarios la más grave desde hace 100 años. La mayoría de las naciones del mundo se encuentran en recesión o en estancamiento, con pobreza y desigualdad en aumento y con mayor conflictividad sociopolítica, lo que hace peligrar las libertades políticas, que son la condición básica de la democracia. En América Latina, particularmente, la situación es crítica por el gran déficit político, económico y social que arrastra desde hace décadas, lo que ha provocado, entre otros efectos, la polarización política y el ascenso del populismo. Ello ha determinado, entre otros muchos factores, que la socialdemocracia hasta ahora no se consolide como una alternativa en la mayoría de las naciones de la región. Sin embargo, la existencia de gobiernos socialdemócratas exitosos revela que resulta viable la opción de centro progresista como una herramienta de construcción de consensos y acuerdos para la realización de reformas que permitan el cambio social de forma democrática e institucional. Y bueno, pues aquí se incluyó alguna bibliografía que podrán consultar una vez que les compartamos la presentación. Y bueno, pues a sus órdenes. Abrimos la parte de comentarios, por favor. Sí, ahí siguiendo con la última parte, lo que es interesante, ¿no? Cuando se ven las luchas y más en las últimas décadas, que se puede ver que sí, la socialdemocracia, los gobiernos te dan, aunque algunos lo pongan como de carácter populista, pero son de una manera un respeto de derechos humanos, dar ese crecimiento a la micro, a las personas vulnerables, ese apoyo, digamos, como hacía la red de oportunidades de Martín Torrijos y algunos de Lula, por ejemplo. Siempre hay otro tipo de lucha, más bien de golpes que dan a este progreso, algunos provocados por Estados Unidos o por las personas opositoras que encuentran manera de estabilizar el país. La inflación que sube, que parece que es por la izquierda, pero realmente es la derecha boicoteando a la izquierda de una u otra manera. Pero cuando llegamos a la parte del COVID, no es descabellado tener, como dice, el sistema integral de salud. Aquí en Panamá, desde casi del 74, se viene promoviendo que el Ministerio de Salud, el MINSA, comparta los hospitales que ellos tienen junto con los hospitales del Seguro Social. Para el Seguro Social, acá las personas pagan para tener tanto salud como
invalidez, vejez y muerte, un programa para pensiones. En otros países se paga la parte de pensión, digamos, como Inglaterra, y la salud es universal para todos. Entonces, aquí se ha hablado de eso y siempre hay oposición tanto de los doctores de cada uno de los sistemas como de la población en general. Y al mostrar el caso de Uruguay, donde ellos tienen ya un sistema integral de salud y universal para todos, y logra ser parte de los combates, siento que lo que hace falta es la buena propaganda de la socialdemocracia. Es decir, no hablar directamente del gobierno de una persona a otra, sino como que crear un tipo de campaña donde las personas o los políticos encargados vean que las tendencias son viables. No simplemente poner, ah, mira, que él lo hizo bien, pero tiene tales circunstancias. No es que la ideología es viable, el ser humano lo necesita. La parte esa humanista que tenemos, que no se comparte con la derecha extrema porque, por sus pensamientos, pero sí deberíamos tener un tipo de campaña de promover la verdadera socialdemocracia y mostrar los efectos positivos de la ideología, no del gobierno per se, pero se pueden mostrar como ejemplos, pero que a la final esté marcado que son conquistas de la socialdemocracia, que la ideología apoya y sirve para que la población en general, o por lo menos las tendencias políticas, se fortalezcan a nivel de América Latina, que es lo que estamos buscando, ¿no? Profesor, primero también, del lado acá, Julio, me ha parecido muy bueno el seminario, por ahora este módulo, y de la mano de lo que dice Rómulo, quería agregar que las demandas sociales de hoy no son muy alejadas a las que hemos planteado durante todo el seminario. Estas demandas sociales tienen como postulante nuestra filosofía, nuestra ideología política, y que nosotros hemos permitido, y esto es una catarsis que tenemos que hacer como socialdemócratas, que nos hayan robado el discurso. Pero es que no ha bastado con que nos roben el discurso, sino que lo utilizan en elecciones en nuestra contra, nuestros opositores, pero cuando están en gobierno, están muy lejos de estos postulados ideológicos. Entonces yo creo que tenemos que tener un grado de responsabilidad y tratar de que no solamente sean postulados ideológicos o intenciones, sino convertirlos en acciones reales. Yo creo que hacia allá debe ir la revitalización de la socialdemocracia. Es solamente mi aporte. Muy bien. ¿Alguien más? Compañeros, compañeras. Buenas tardes. Buenos días todavía. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, ¿qué tal? Bueno, saludos a todos los compañeros y las compañeras que han participado en el curso de hoy. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero Rómulo, y coincido con lo que menciona el compañero Julio Palacios, de que por lo general tiene que ver con un tema de estrategia de comunicación, que a veces se confunde con la defensa de nuestras acciones y se reduce luego al tema de acusar, bueno, ustedes como derecha cuando gobernaron hicieron tal cosa, y nos olvidamos de decir lo que nosotros hemos hecho, con lo que nosotros hemos cumplido. Y luego está lo que mencionaba el compañero Julio, del asunto de llevar todos estos discursos a la acción concreta, porque realmente hoy la exigencia sigue siendo la misma. La gente exige mejor estado de salud, vivienda digna, espacios públicos para disfrutar en familia, mejor salario, mayores derechos para las mujeres. O aquí en Panamá ahora mismo, más o menos por semana hay un femicidio. Entonces tenemos situaciones sociales que obviamente por la responsabilidad histórica nos toca atender a nosotros, pero hay que hacerlo concreto, hay que llevarlo a la práctica porque
y esto ya es una opinión personal, las sociedades han cambiado. Quizás lo que antes era el voto duro de la socialdemocracia, quizás ya no lo es. Y yo no sé si ustedes vieron lo que sucedió en Argentina el pasado domingo. El pasado domingo el peronismo perdió unas internas, después de haber ganado 2 años atrás con un 48% de los votos. O sea, el Frente de Todos arrasó con los votos. Y 2 años después pierden una interna hacia las legislativas. Y eso genera una crisis interna importante y de alguna manera se traduce en que ni siquiera el voto duro del peronismo y aquellos que habían votado en las últimas elecciones por la nómina de los Fernández, votaron por la nómina del Frente de Todos en esta legislativa. Porque realmente si nosotros llegamos a los gobiernos no cumplimos con lo básico, lo mínimo, más allá que estemos en pandemia o no estemos en pandemia, independientemente de eso, la gente simplemente no va a responder, va a decir, sí, yo coincido con esta línea política, ha sido importante, etcétera, etcétera, pero al final yo tengo que poner la comida en la mesa, yo necesito resolver el tema de la vivienda, y hay que llevarlo a lo concreto. Y yo creo que el ejemplo argentino, y los invito a analizar lo que sucedió durante toda la semana en Argentina, es muy interesante. Hubo una crisis interna que salió a lo público y se dieron cambios en el gabinete y ha sido, pero los análisis que se hacen de las lecturas de cómo la gente le está diciendo a través del voto, o relanzan el gobierno o directamente no cuenten más con nosotros. Y digamos que el pueblo nunca se equivoca. Yo creo que era un comentario que quería hacer y que bueno, los comentarios que hicieron tanto Rómulo como Julio me parecen muy interesantes al respecto. Saludos a Yelena, que está en Argentina. Un abrazo, compañera. Y mira, quiero complementar un poco, ahora que dijiste la parte de ser cónsonos con lo que decimos y hacemos. Pero tal vez es algo un poco del tema directamente de la socialdemocracia, pero parte de lo que tenemos nosotros en nuestros principios y valores, nuestros documentos fundamentales, y viendo, ¿te acuerdas que nos mencionaron hace 2 módulos lo que estaba pasando en España, por ejemplo, lo que pasó ahora en Argentina? Es una muestra también de que a veces tienes que cuidar no solo las acciones ideológicas, sino también las éticas y morales. En los casos, digamos, de corrupción, ese tipo de... Estaba viendo el video de la esposa allá en España, ¿no? Que está viralizando. Entonces, es un caso pequeño, puntual, básico, que puede ocurrir en muchos lados, pero cuando la población empieza a reventar y ya empiezan antes era no, el de la izquierda, de la derecha, pero después es como que todos los políticos son malos. Entonces, cuando gobernamos tenemos que tener y procurar no cometer ese tipo de cosas porque dañan todas las demás conquistas. Podemos haber mantenido la pandemia con los números de fallecidos o de contagios más acorde con lo que se había previsto, las contenciones, podemos haber salvado todas las vidas que queramos. Hay un caso de corrupción que te daña la cosa y nadie va a apreciar lo que hiciste si no van a irse en contra del partido, sin importar todas las conquistas que tengas por un caso concreto a veces de corrupción más. Entonces sí es un llamado, entre conclusión, pero también llamado para todos los jóvenes que estamos acá a seguir con ese pensamiento ético y moral que hemos tenido hasta ahora y seguirlo manteniendo cuando sigamos en nuevos puestos de gobierno y ascendiendo en esta escala, porque vamos a seguir en esta lucha eternamente. Pero cuando vemos por qué también tienen la caída, llega un punto que no es solo por ideología. Últimamente la caída no es por ideología, sino son por casos externos de corrupción, que cuando vemos nuestros principios y valores, nuestros documentos fundamentales, estamos en contra de eso. Pero hay alguien que lo hace y te daña toda la imagen colectiva, ¿no? Muy bien. René, ¿quieres comentar algo? Sí, quisiera hacer hincapié que un problema muy común que tiene Latinoamérica es el caudillismo.
la gente se guía más por la personalidad de un candidato, de un político, que de un programa de gobierno. Un ejemplo terrible de esto fue lo que sucedió en Brasil cuando Lula iba en el primer lugar de las encuestas, lo encarcelan y pierde las elecciones el Partido del Trabajo, como si todo estaba encaminado en función de Lula y no del programa de gobierno del partido. Eso hay que hacer hincapié en que lo importante son los programas de gobierno. Nuestros modelos electorales se prestan a eso. Normalmente en otros países, lo normal en Europa, por ejemplo, es que el modelo electoral sea el sistema relativo proporcional. Es decir, la gente, el número de diputados que se tienen es en función del número de votos que obtuvo el partido. Pero en Latinoamérica, en México nuestro, es muy común que votes por diputados por espacios. Y quiero hacer hincapié que un diputado no representa un espacio físico, sino un espacio ideológico. Y desde ahí se desvirtúa la acción electoral. Es verdad que hay que hacer que el discurso sea armónico, es decir, cuando yo hablo de un discurso me refiero no solo a las palabras, sino que estos estén ligados con los hechos. Tenemos que hacer hincapié en muchas cosas. Por ejemplo, Latinoamérica es la zona más desigual del mundo. No somos los más pobres, no somos los más ricos, somos los más desiguales. Si ustedes ven los índices de desarrollo humano, si vemos los índices Gini que les llaman, que son los que buscan cómo se distribuye el ingreso, los países latinoamericanos somos los peores en distribución del ingreso. En África hay una pobreza muy generalizada, en Europa hay mejor distribución del ingreso, obviamente. Estados Unidos es un país con una pésima distribución del ingreso, por ejemplo, eso hay que hacer hincapié. Y estoy de acuerdo, hay que elaborar un discurso socialdemócrata, un discurso latinoamericano muy propio. Por ejemplo, ahora que mencionaste a Felipe Carrillo Porto, que me admiro mucho, yo soy descendiente yucateco, habría que hacerlo en qué ambiente se formó, porque en Yucatán, que es la zona donde él ganó, Yucatán es un estado de la República Mexicana, pues no todo lo tiene ubicado, hay un racismo terrible. Ahí hubo poco mestizaje, es una zona con una población todavía mayoritaria, tal vez maya, y cuando Carrillo Puerto llegó al gobierno, el problema central era ese. Acababan de pasar una guerra que duró 50 años, que se llamó la Guerra de las Castas, y después de 50 años peleando. Y esos problemas los tenemos que hacer nuestros en Latinoamérica. ¿Qué sucede con los pueblos originarios? ¿Cómo podemos buscar un acuerdo con ellos? Entender que ya no le podemos echar la culpa de toda la colonia española, que los culpables de la situación de los pueblos originarios ahora nos toca a los mestizos y a los criollos, poderlo reflexionar y saber qué debemos de hacer. Y hay temas que tenemos que hacer muy nuestros, muy latinoamericanos, para buscar mayor distribución del ingreso. Creo que estoy de acuerdo contigo, Enrique, en que muchos de los que se ponen como socialdemócratas sencillamente no lo son. El sentido de la socialdemocracia es profundizar la democracia, hacerla integral con la economía. Por ahí escuché la vez pasada a Jordán, creo, decir ese temor que tiene de que en las modas de la inclusión se esté olvidando algo tan fundamental, que es lo que en la idea de la inclusión, en donde las mayorías se abren para que minusválidos, discapacitados, pueblos originarios, inmigrantes, en fin, sean tomados en cuenta en las políticas públicas, es bueno. Pero en términos económicos, lo que se tiene que buscar es que esas minorías se abran para que mayorías entren a poder tener bienes materiales, a poder tener una mejor distribución de la riqueza en términos generales. Y me despido celebrando porque acaba de ganar las elecciones el Partido Laborista, que es socialdemócrata, en Noruega. En los últimos 100 años de Noruega, la mayor parte del tiempo ha gobernado este partido socialdemócrata. Y lo celebro porque había perdido el gobierno por 8 años. Y Noruega es el país que tiene el mejor índice de desarrollo humano en el mundo. Ustedes pueden ver eso, y son cosas que debemos hacer hincapié. Los países que han tomado estas medidas en términos generales son los que tienen los mejores índices de desarrollo humano. Esa puede ser parte de nosotros. Y muchas gracias por ser presentes.
Muy bien, René, gracias. ¿Algún otro comentario? No sé si Irán quiera comentar algo. Sí, Enrique, gracias, gracias. Por favor. Se apagó tu micrófono. Tiene apagado el micrófono. Gracias. Se apagó. Sí. Ha habido una serie, a lo largo de este curso hemos visto, y lo mencionaba Rómulo y lo ha mencionado Julio también, y la compañera que también habló del centro de estudios, que hay valores y principios que caracterizan a la socialdemocracia. Y también hay políticas que en los últimos 50, 80 años se han venido impulsando y se han ido logrando en mayor o menor medida en varios países del mundo. Donde han tenido mayor éxito han sido obviamente en la Unión Europea, ¿no? Y en América se avanzan 3 pasos y se retroceden 2. Mucho tiene que ver el perfil del partido que lo lleva al poder, pero también la personalidad del gobernante, que en función de su visión, que no necesariamente en muchos casos es una valoración socialdemócrata o progresista, adopta medidas que o él las entiende de una forma o se las imponen del exterior. Lo cierto es que aún en este largo trayecto en el que hemos vivido en América Latina, ha habido avances. Ha habido avances en materia de salud, ha habido avances en materia de educación, ha habido avances en materia laboral. Sin embargo, aún falta mucho por hacer en función de lo que hemos visto a lo largo de este curso que nos ha presentado el doctor Enrique Villarreal. Y la gran enseñanza, creo yo, de este primer módulo no solamente es el conocimiento histórico de dónde venimos, sino también la importancia que reviste hacer política desde el centro izquierdo, desde la socialdemocracia, lo que implica que todos los que estemos en este ámbito ideológico no solamente tenemos que hacer política desde el gobierno, con mucho diálogo, con mucho pacto, con mucho acuerdo con los otros actores sociales, sindicales, de mujeres, de jóvenes, con los empresarios. Y a veces eso se olvida mucho en el partido, ¿no? Somos de izquierda, pero nos negamos a dialogar, que no a pactar con los empresarios, ¿no? Somos de izquierda y por lo tanto creemos que tenemos la capacidad de poder hacer grandes transformaciones, pero nos olvidamos de la sociedad. Y entonces somos reactivos más que propositivos, porque no estamos impulsando el programa que nos llevó al gobierno. En pandemia o sin pandemia, lo sucedido esta semana en Argentina nos muestra que por muy buenas intenciones que pueda tener el gobierno, estas no se ven reflejadas en la cotidianidad de la sociedad, y es ahí donde creo que nosotros tenemos que apuntalar nuestro trabajo político desde el gobierno y como partido en el gobierno. Yo quisiera cerrar mi intervención teniendo aquí obviamente al compañero Jaime Ford, a la compañera del Centro de Estudios, para que veamos hasta dónde, porque es un tema muy importante, para que veamos si podemos colaborar en la construcción de un libro que analice la socialdemocracia en América Latina, porque es un tema pendiente en la región, ¿no?
y creo que vale mucho la pena. Yo, en lo que aquí planteaba Enrique, habría que analizar, por ejemplo, el periodo de gobierno de Correa en el Ecuador, ¿no? Que no lo enumeró, que no estaba en la lista que planteó, ¿no? Pero me parece que había que un poco revisar si las políticas desarrolladas por Correa tuvieron una relevancia y tiene algunos vicios de socialdemócrata. Otro de los gobiernos que me parece que en este momento está haciendo un papel relevante es el partido de gobierno en Costa Rica, que también se asume como un partido socialdemócrata, y había que revisar si las políticas emprendidas por el partido, el PAC, que hoy está gobernando, tiene esas características. Pues sí lo pusimos en la lista. Sí, bueno, yo no lo vi. Y otro... Sí, Alvarado, ¿no? Es Alvarado, ¿no? Sí. Y otro que había que revisar, porque también, como bien dices, pueden llegar con el membrete socialdemócrata, pero por ejemplo el PLD dominicano, ¿no? Y más reciente, el último gobierno del PRD, que al final terminó rompiéndose y llevó al gobierno a Luis Abinader con la ruptura y la creación de un nuevo gobierno que es el Partido Revolucionario Moderno. Pero yo creo que es una responsabilidad como centro de estudios recopilar esta historia, ¿no? Y ver si Jaime, la compañera, algún otro del centro de estudios propio alemán, pues nos planteamos a ver si podemos construir este ejercicio, porque creo que nos los debemos en América Latina. Soy sincero, yo milité varios años, 15 años en el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Pero hasta que constituimos esta fundación empezamos a analizar y a conocer la historia, porque a lo largo de estos 15 años en la formación política del Partido de la Revolución Democrática en México se hablaba de socialdemocracia, pero solo por los dirigentes, pero el resto de los militantes, el resto de los cuadros medios se asumían de izquierda, pero no había este conocimiento histórico, ¿no? Y tampoco había este conocimiento de que ya había existido otros ejercicios antes de que llegara Lula, Tabaré, la Michelle, Chávez, entre otros. Siempre el referente era Cuba, y de repente Nicaragua en el primer gobierno de Daniel Ortega, y de repente Lula, y de repente así, pero no hemos construido este ejercicio de reflexión colectiva que me parece que nos debemos. Y yo creo que ese puede ser un ejercicio que se desprende de esta primera parte, ¿no? Y también es un ejercicio que creo que podemos construir de manera relevante en los próximos meses y años como aporte para la reflexión en América Latina y el Caribe que pueden hacer nuestros centros de estudio. Gracias. Yo coincido contigo, Irán. Yo creo que sería un esfuerzo muy interesante. En el caso del PRD hay muchos textos, del PRD acá en Panamá hay muchos textos individuales que analizaron la coyuntura de los años 70, 80, un poco lo de los 90. El compañero Jaime Ford escribió un libro sobre el partido que explica su nacimiento, sus estructuras, los estatutos. Es un libro realmente muy valioso. Y él es un gran conocedor, al igual que el compañero Rosas y don Héctor Alemán y el secretario general Pedro Miguel González, de cómo nació el partido. Entonces yo creo que eso sería valioso y necesario. En lo personal, yo estoy trabajando en algo similar a esto, en un proyecto sobre el PRD, pero sería bueno que fuera en colectivo, ¿no? Que uniéramos esfuerzos y contar un poco la historia de la socialdemocracia en cada uno de nuestros países y las distintas corrientes que la enriquecieron.
¿Cómo se puede acceder a ese libro? Sería bueno que... Ese libro lo tiene aquí el compañero Jaime Ford. Están preguntando por tu libro. Quieren acceder a él. Yo creo que, yo no sé si lo tienes digitalizado. Sí, o el compañero Jaime lo tiene digitalizado, eso se lo podríamos hacer llegar. Se puede hacer llegar a Irán. Por ejemplo, se le Sí. puede hacer llegar a Irán para que luego nos lo compartan. Sí. Es el primer y único libro del partido realmente como tal. Entonces yo creo que es una base interesante para arrancar. Yo lo tengo en papel, pero él lo puede llevar, lo podemos compartir en digital. Ahí está el compañero Ford. Los dejo con ellos. Compañero. Sí, mira, el libro que nosotros escribimos se llama Un hombre, un partido. Básicamente hay una introducción de la parte histórica del partido, pero sobre todo lo que pretende es situar el carácter de los principios con que se fundó el partido en 1979, que son 7 principios: carácter democrático, el carácter revolucionario, el carácter de base, popular e independiente, nacionalista, policlasista, etc. Y digamos, las opiniones que Omar desarrolló sobre esos temas, digamos, relacionados con esos temas que fortalecían los principios del PRD. Pero además tiene alrededor de cada página, cada principio, artículos de los estatutos del partido, de la declaración de principios. Al final hay un anexo una pequeña biografía de algunos periodistas emblemáticos, y hay una compilación, un anexo de los comités ejecutivos, los congresos de partido, los diputados que ha tenido el partido, y los legisladores y diputados y los alcaldes. No metimos lo de los representantes de corregimiento porque está en una lista de nombres que sobrepasaban los casi 2.000. Pero básicamente es un librito escrito para gente que comienza la actividad y que debe buscar información sobre eso. Estoy pensando hacer otras cosas, algunas otras publicaciones que me interesan discutir, ¿no? Sobre la personalidad de Omar Torrijos, y sus valores, ¿no? Sus principios. Pero con gusto se los mando, Irán. Y a todos. No, pues es muy útil un libro así, ¿no? Muy útil, hay que estudiarlo. Adicional a lo de los libros, pero quería mencionar algo que estabas comentando antes de dar la sugerencia de la Unión para los estudios de la socialdemocracia en América Latina y los avances de los partidos. Mencionaste que era necesario esa parte de diálogos, de hablar con los sindicatos, hacer acercamientos con aliados, tanto propios como las personas contrarias. Y es un llamado ahora que estamos en este directorio del PRD, es la formación o la recuperación o reorganización de nuestros frentes. Una de las cosas que se perdió en el partido y era una fortaleza es que el PRD nació con un total de 13 frentes, no solo el de la mujer y la juventud. Teníamos el frente de transportistas, el frente médico, el frente de personas relacionadas con la salud, que no necesariamente son los médicos, sino también las enfermeras y otros. Tenemos el frente de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, el frente obrero. Sí, la idea era que teníamos una conexión con todas las bases sociales para poder tener PRD dentro de los gremios de una u otra manera. Esto se fue eliminando o se dejaron de votar desde 1994, una vez que se ganó la primera elección dentro del periodo democrático.
pero no se han vuelto a hacer elecciones, no se han vuelto a reactivar los frentes, ha habido intentos de hacerlo, pero aparte del Frente Femenino y el Frente de la Juventud, no ha habido grandes cambios. Yo estaba en el Frente Profesional tratando igual de hacer algunas organizaciones internas. Y si queremos la misma campaña, sin ver el resultado final, sino viendo cómo estábamos en las encuestas 2 semanas antes de uno de los golpes más fuertes que nos hizo el Contralor antes de campaña, nuestra adeptos a voto, el voto entre el duro y el blando que veíamos que íbamos a tener era alto, y era porque en campaña tuvimos las mesas de trabajo de diferentes comisiones de la microempresa, que los profesionales, que los veterinarios, que la parte económica, que los empresarios, y todo eso nos dio esa unión. De cierta manera, hablamos mucho de la configuración del partido, vemos ahora como gobierno que tenemos un acercamiento a lo que hablamos en el anterior, ¿no? El Pacto Bicentenario, el Diálogo Nacional de Seguro Social, es decir, espacios de diálogo que estás hablando con diferentes actores, gremios de empresa pública y privada. Pero el partido está perdiendo esto paulatinamente. Entonces, aliento al partido y también seguir viendo en las futuras momentos la reactivación de los frentes para poder tener lo que decía nuestro compañero de México, esta parte de que no podemos perder las alianzas, el diálogo con la sociedad para que nuestra ideología logre fortalecerse y calar en el país mientras logremos gobernar. Si estemos en un gobierno, el partido tiene que tener en este constante diálogo, y teníamos las herramientas para hacerlo y lo hemos dejado pasar ya casi 20 años y tenemos que reactivarlo porque fue algo muy importante creado casi desde su fundación. Muy bien, ¿algún comentario adicional? ¿Se me escucha? Sí. Sí, quisiéramos, a nombre del Centro de Estudio de Políticas Progresistas de Panamá, agradecer al Centro de Estudios de México por la colaboración brindada en este primer módulo del seminario, que termina hoy pues con la socialdemocracia en América Latina, iniciando pues la historia de los primeros socialistas en la región, pasando pues por la Guerra Fría y la doctrina Truman, los gobiernos socialistas de la época de Jacobo Arbenz hasta Torrijos, el parteaguas que hace la Revolución Cubana, los gobiernos socialdemócratas de derrocado, caso Goulart, Juan Bosch en República Dominicana, la lucha feminista en América Latina en el siglo XX, esto que tiene una irrupción pues con el asesinato de las hermanas Mirabal, y esto nos llevó pues hasta prácticamente ver los gobiernos socialdemócratas en la década del 80 y la respuesta que da la socialdemocracia al tema pues de la pandemia, al COVID, y las acertadas conclusiones de nuestro facilitador, el doctor Villarreal. Esto culmina un módulo en donde estas 4 sesiones podemos decir porque los aspectos se vieron por los aspectos más relevantes del movimiento socialdemócrata internacional y algunos de los ejes claves durante toda su historia, como es su modelo pues, de un socialismo respetando las reglas de la democracia, el socialismo y el estado de bienestar, la lucha a favor de la mujer, el tema de los derechos humanos y la eterna discusión pues, de hacer más o menos Estado. Ahora más que nunca con la pandemia, quien saca a la cara es el sistema público de salud con todas sus limitaciones. Quisiéramos pues agradecer a nombre del Centro de Estudio de Políticas Progresistas de Panamá
a nuestro centro de estudio aliado en México, y la información vertida durante estos 4 sábados será un motivo de reflexión y debate pues, sobre el futuro de la socialdemocracia y la internacional socialista en América Latina. Pero también es el marco apropiado y la base para el desarrollo de los siguientes módulos del seminario. Y este reto pues, que nos lanza el compañero Irán de hacer un libro en colaboración pues, de nuestros centros, nos resulta pues, una idea interesante, y esto podríamos pues, tomar esto como una de las tareas futuras del Centro de Estudios de Políticas Progresistas en alianza pues, con ustedes y toda la información vertida. Eso son mis palabras pues, a nombre del centro, para un poco pues, concluir con este módulo y agradecer para el doctor Villarreal por toda la información vertida. Gracias. Bueno, muchas gracias, José Castillo, y también desde México agradecerles a todas y todos los que están tomando este curso. Hoy efectivamente cerramos este módulo. En la semana se les hizo llegar unos reactivos, 4 o 5 preguntas a desarrollar de lo que se vio a lo largo de este curso. Es importante, creo yo, y creo que tendríamos que considerar que hay que evaluarnos, y esperamos que estos reactivos sean respondidos por todos y cada uno de los que han asistido a este curso. Esperamos sus respuestas para tener esta primera evaluación. Agradecerle al doctor Enrique Villarreal este primer curso. Gracias, Enrique. Comenzaremos el segundo curso el próximo sábado para ver el tema del laborismo, que sin duda es un tema muy interesante. Ayer estuvimos viendo la presentación de la primera sesión de parte de René Cervera, y créanme que va a ser un curso muy interesante, muy interesante, muy interesante. Y va a ayudarnos mucho a la reflexión, al conocimiento, pero sobre todo a reafirmar la convicción que los progresistas en América Latina, o por lo menos en este curso, vamos a tener los que salgamos de él. Agradecerles mucho, Enrique. Gracias, José, Jaime, y a todas y todos por este curso. En el transcurso de la semana se les hará llegar la presentación de este curso, el video, y también se les hará llegar la bibliografía para comenzar el siguiente módulo. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Irán. Gracias, Enrique. Hasta luego, Alejandra. Gracias.